ese momento y que hoy por hoy tenemos personas que están privadas de libertad, supuestamente pagando esto sin tener todavía los autores intelectuales de la muerte de Berta Cáceres. ¿Tenemos condena por esto? Todavía no, pero la tenemos como en el banco, ¿sí? Ahí está, pendiente, porque en el momento que esto se pruebe, por una característica de los derechos humanos que no prescriben, vamos a ser castigados como Estado, lastimosamente. Siguiente. ¿Se recuerdan de esto? La marcha de las antorchas, a saber si ustedes andaban por ahí prendiendo su antorcha. Era una manifestación, ¿verdad?, que se dio, una crisis postelectoral que hizo salir a la población hondureña. ¿Creen ustedes que ellos tenían derecho a salir? Por supuesto que sí, porque uno de los derechos que tenemos los seres humanos es el derecho a la libre expresión. Podemos salir, lo que no tenemos es el derecho a incendiar nada, ¿verdad? Ni tenemos derecho a destruir la propiedad privada, pero sí tenemos derecho a manifestarnos, a movilizarnos, a expresar nuestro pensamiento. Es parte de la educación y por eso es que es importante educarnos en derechos humanos. Siguiente, por favor. Esta muerte también es algo que ha marcado la historia de los centros penales en Honduras. Mueren 46 mujeres privadas de libertad bajo la custodia del Estado nuevamente. Y esto sucede en la cárcel de mujeres de Támara recientemente. Es un acontecimiento que también ha demandado, ¿verdad?, para que el Estado de Honduras tome medidas. Hay un sistema de inteligencia militar que debe estar al tanto de las cosas que pueden pasar. Hay personas adentro, hay niños. Si ustedes nunca han tenido la oportunidad, nosotros sí hemos entrado a los centros penales. Hay mamás que están con sus niños ahí, privados de libertad también, que podían haber muerto en ese escenario y eso nos hubiera condenado todavía más, porque en la Convención de los Derechos del Niño tenemos grandes compromisos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos algo que ha pasado y por eso quiero destacar y por eso me lo llevé por la historia primero, para decirles que en el año 2004, específicamente, el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos hace recomendaciones, hace todo un documento en donde especifica que es importante desarrollar programas de educación en derechos humanos en todos los sectores. Aquí en Honduras tenemos diferentes modalidades de educación. Tenemos la formal, que es la que nosotros estamos practicando dentro de las escuelas, colegios, universidades. Tenemos la no formal a través de CONEANFO, el INFOP y estos centros de formación que son no formales. Y tenemos también la informal, que es la de la población general. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando trabajamos el tema de educación y promoción en derechos humanos? Dirigido a titulares de derechos. ¿Quiénes son los titulares de derechos? Todos somos titulares de derechos. Siguiente, por favor. La UNESCO ha definido la educación de la siguiente manera. Es la educación, formación e información orientada a crear una cultura universal de los derechos humanos. ¿Mediante qué? Mediante la transmisión de conocimientos. Segura estoy que lo que estoy haciendo esta tarde es eso. Educación en derechos humanos, puesto que yo estoy transmitiendo conocimientos a través de diferentes técnicas para formar actitudes y sobre todo fomentar un comportamiento de respeto a la vida, de respeto a los derechos humanos, de tolerancia, de igualdad y de paz. ¿Por qué nosotros hablamos de tolerancia? Todos somos diferentes, por lo tanto todos debemos aprender a ser tolerantes. No lo somos ni siquiera en la calle, cuando le pasamos a alguien en el carro. No, intolerantes con todo el mundo. Y la paz y la solidaridad que debiéramos experimentar, pues no siempre la practicamos. La educación en derechos humanos es fundamental para fomentar el respeto de esa garantía de derechos que debe prevalecer. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice la Agenda 2030 en relación al desarrollo sostenible y específicamente en el ODS 7, que nos habla de los derechos humanos? Nos dice específicamente que la educación para el desarrollo sostenible, los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural, así como la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, son una prioridad para el mundo. Honduras camina hacia ahí porque nosotros no estamos fuera del concierto de países. Por lo tanto, cada una de estas áreas deben ser trabajadas desde las diferentes esferas de la educación.
Y se ha hecho una lucha que quiero compartir con ustedes más adelante desde el país, porque en el año 2015 el Comité de los Derechos del Niño le hizo una recomendación al Estado de Honduras. Le recomendó la implementación de un plan, de una política que haga que la educación en derechos humanos se vuelva obligatoria en este país, desde que el niño esté en el kinder hasta la edad universitaria donde están ustedes. ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque necesitamos que se enseñe desde que el niño es pequeño a respetar a su compañero, a su compañera. No en la parte del género nada más, en la solidaridad, en la afabilidad, en el respeto y la paz que nosotros debemos practicar, en la prevención de la violencia, en la cultura de paz. Un tema bien interesante porque nuestros padres actuales le dicen al otro niño, si te pegan en la escuela, pegales. Si te hacen algo, haceles. No le dicen no, vaya donde su maestra, hermánese con su compañerito, no pelee, busque la paz. Esta es una universidad que les da a ustedes un principio cristiano, pero yo esperaría que ese principio cristiano venga con ustedes desde que son pequeños. Eso es más fácil de practicar cuando lo hemos vivido y cuando en el hogar ese tipo de conducta se fortalece. Siguiente. Bueno, estos son datos que nos preocupan un poco porque tiene que ver con la cantidad de población que tenemos en Honduras y con aquella que accede a los sistemas formales de la educación. Honduras cuenta con una población, este es un dato más actualizado, de 10.593.798 habitantes, de los cuales 2.323.996 son estudiantes que asisten en edad escolar a la educación básica y media. La edad media en que iniciamos es aproximadamente a los 6 años y en los últimos años se dice que es de los 7 a los 7 años. Desafortunadamente, un dato alarmante es que muchos niños están fuera del sistema educativo formal. Después de la pandemia, ¿qué pasó? Se quedaron fuera del sistema educativo. No había acceso al internet, tampoco había energía eléctrica, parte de los derechos humanos, ¿verdad? Tener lo que necesitamos para estar bien. Y aquí, este grupo de población está excluida. Por lo tanto, ¿cómo le vamos a enseñar derechos humanos? ¿Por qué es importante? Porque para tener también la solvencia de hablar de derechos humanos, debo también darle a la población eso que necesita. Alguien dice, sí, acceso universal al internet. Sí, primero pongamos la energía eléctrica, que también tenga agua y tenga comida en su mesa. Yo le decía a mi compañera hoy, ¿cómo le voy a pedir a un niño de la calle que me conteste una encuesta que le voy a mandar a su teléfono? Si él no tiene ni siquiera la tortillita que comerse, ¿cómo va a tener teléfono? O recarga para ponerle internet a su teléfono. Entonces vean qué interesante, porque todo está completamente vinculado. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué educar? ¿Y por qué sensibilizar en derechos humanos? Vamos a la siguiente. La promoción de los derechos humanos está vinculada al respeto y a la paz, a tolerar esa diferencia, a practicar la igualdad, o todos en la cama o todos en el suelo, la igualdad al momento de acceder a la justicia, la igualdad para el pie descalzo y para el de cuello blanco. Aquí tenemos que practicar la solidaridad y reducir un concepto que ha estado con nosotros hace mucho y que hace mucho debíamos deshacernos de él, que es el tema de la discriminación. Así como decimos que la dignidad está muy conectada a los derechos humanos, la discriminación es algo que está presente en nuestra sociedad hondureña y que hace la diferencia. No veo por qué, porque cuando nacemos, todos nacemos casi en las mismas condiciones y cuando nos vamos también. Entonces es en el trayecto de la vida que nosotros caemos en la discriminación y en la exclusión de ciertos grupos que son colocados en situación de vulnerabilidad por nosotros mismos. Esta ayuda, ¿verdad?, nos permite construir una sociedad más justa. La prevención, por eso es importante educarnos en derechos humanos, porque en la medida en que conocemos estos conceptos, podemos prevenir acciones como la violencia, la impunidad, la desigualdad y un tema que nos corroe, la
corrupción, ¿verdad?, que está presente en muchas de las áreas. La educación en derechos humanos hace una labor muy importante en ustedes como jóvenes, los empodera, les dice: esto es lo que usted puede hacer, los faculta para que usted pueda precisamente abogar y defender por esos derechos que no siempre son los suyos, a veces son de otras personas, y nos ayuda a erradicar problemas como el trabajo infantil, la trata de personas y la violencia de género. Usted podría decirme, pero esto no es derechos humanos, todo es derechos humanos, porque estamos hablando de poblaciones que han sido colocadas en situación de vulnerabilidad precisamente por esa condición. ¿Qué otra cosa es importante destacar aquí? Precisamente la juventud nos exige que nosotros podamos practicar la transparencia, la justicia y la responsabilidad de las autoridades. Que nosotros nos incorporemos, tengamos a los jóvenes como esa figura que nos va a gobernar en unos años, es fundamental. Que los facultemos y los capacitemos para que sean personas de bien. Eso es increíble. Y que nosotros como mentores, que ya vamos a estar más del lado de adulto mayor, cuando ustedes puedan ejercer esos puestos, si ustedes se han formado en derechos humanos, nosotros esperaríamos que sean personas más justas, más transparentes y más vinculadas con los principios de prevención de la corrupción, y que ustedes a la vez se vuelvan unos funcionarios, unos representantes del Estado o de la empresa privada llenos de valores, que participen activamente dentro de la vida de este país. No pueden ustedes sustraerse de un ambiente hondureño porque viven aquí. Ninguno va a tomar una alfombra mágica y va a salir para otro país con su familia. Difícil. Así que aquí nacimos, aquí estamos plantados, por lo tanto estamos también obligados a hacer de este un gran país. Pero usted no puede decir que participen otros, no le ceda su derecho a nadie, su derecho es suyo, y esto lo hace una persona humana. Por lo tanto, hay que practicar este tipo de educación para que usted aprenda cómo desarrollar ese espacio para el desarrollo sostenible. Tenemos que reducir la desinformación y la polarización. Como ustedes saben, Honduras es un país altamente polarizado. En este momento, todo el mundo está enfrentado con todo el mundo. Estamos viviendo una época bien compleja, sumamente difícil, y los derechos humanos nos invitan, nos convocan a que nosotros podamos tener esa opción diferente de no practicar, ni avalar, ni respaldar los discursos de odio. Miren qué interesante. Les voy a contar una cosa que a lo mejor ustedes no saben. Honduras está a punto de cumplir, si no me equivoco, 43 años de haber regresado a la vida democrática. En aquel momento, cuando nosotros volvimos a la vida democrática, los candidatos se agredían unos a otros, se faltaban al respeto, se decían cosas groseras, y el que más desacreditaba al otro es el que ganaba más espacio. Eso se termina con ustedes. Nosotros queremos personas que propongan ideas, personas inteligentes, brillantes, propositivas, no agresivas, que no avalen el conflicto y que no avalen también el enfrentamiento y la polarización, sino personas con propuestas claras. La juventud debe estar enfocada hacia ahí y no hacia ese enfrentamiento que no nos va a llevar hacia ninguna parte. Es por eso, ¿verdad?, que esos discursos de odio y falsas noticias deben eliminarse del contexto si nosotros queremos tener una verdadera educación en derechos humanos. Esta nos brinda herramientas para analizar críticamente la información. Dialogar es la característica de los humanos. Nosotros, solo los humanos, podemos dialogar. Nunca he visto dos perritos dialogando, dos gatitos dialogando, pero sí he visto personas poniéndose de acuerdo. Por lo tanto, es importante que nosotros dialoguemos. Si dialogáramos, muchos de los conflictos que hoy tenemos no serían. Así que es muy importante la educación en derechos humanos vista desde ahí. Siguiente, por favor. Bueno, para cumplir los compromisos internacionales a que Honduras está obligado, tiene que hacer educación en derechos humanos. De hecho, nosotros, apegadas al mandato,
hacemos esta labor, ¿verdad? Y sabemos que Honduras ha ratificado no solamente, eso solo es un ejemplo, pero Honduras ha ratificado cualquier cantidad de pactos, tratados y convenios en materia de derechos humanos que nos obligan como país a seguir educando en derechos humanos a diferentes poblaciones. Es por eso que la educación es fundamental para que el país pueda informar. No sé si ustedes lo saben, pero cada 4 años nosotros como Estado nos presentamos frente a Naciones Unidas a dar cuenta de todo lo que hemos hecho en materia de educación en derechos humanos. Siempre preguntan, ¿cuántos jóvenes capacitó? ¿Cuántas personas abordó? Pero lo importante no es tanto la cantidad, la calidad de ciudadanos que estamos produciendo después de haber pasado por estos procesos educativos. ¿Cómo implementar la educación en derechos humanos? Pues incluyéndola dentro del currículo. No opción, obligación. Empezar a enseñar derechos humanos desde que los niños son pequeños. Y eso solo lo vamos a lograr cuando desde la Secretaría de Educación entre dentro de la currícula nacional básica y sea una clase como se aprende español, matemáticas, ciencias naturales, de la misma manera derechos humanos. Los talleres comunitarios y las campañas de sensibilización en zonas vulnerables. ¿Por qué? Porque estas personas están más afectadas en su vulnerabilidad y en su falta de cumplimiento de derechos, por lo tanto son sensibles a lo que les falta. Es importante realizar esta labor de educación, usando las redes y los medios digitales para llegar a más personas. A mí me parece genial todo lo que ahora existe. Antes no teníamos opción de un teléfono celular para poder enviar esos videos, esos mensajes, todas esas cosas que hoy contribuyen a facilitar la educación deben ser utilizadas y puestas al servicio de los derechos humanos. Así que nosotros agradeceríamos mucho que la Universidad Católica comience a generar material bonito sobre derechos humanos, porque eso sirve para educar a la población. La participación de las organizaciones de derechos humanos con maestros y líderes juveniles es importante. Para ser defensor de derechos humanos, para trabajar en derechos humanos, usted no necesita ser la Mujer Maravilla, ni Superman, no, necesita ser una persona, y ya lo es. Solo necesito que esa persona se vuelva también sensible a la dignidad del otro para poder trabajar por su bienestar. Y el de sí misma, por supuesto. En conclusión, invertir en la educación en derechos humanos es invertir en el futuro. Para que Honduras pueda lograr más justicia y prosperidad, necesita una población educada en derechos humanos. Las nuevas generaciones deben conocer, sí tienen derechos, pero también tienen deberes y responsabilidades, que si son cumplidas van a dar como resultado un agente de cambio, una persona más comprometida con la construcción de una sociedad más equitativa y en paz. Los derechos humanos no son un mensaje, no son una buena intención. Los derechos humanos son reales, se viven, pero también se eligen. Cada día que nos levantamos de nuestra cama, elegimos respetarlos o elegimos pasar por encima de ellos. Y yo creo que la mejor elección que podemos hacer es practicarlos, para vivir en un mundo mejor y para dejar a nuestras generaciones también un mundo en donde las personas se respeten y esa dignidad prevalezca. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a la Máster Núñez por su valiosa disertación el día de hoy que nos ha brindado. Seguidamente pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Se le invita a tomar asiento, Máster Núñez. A continuación, en representación a los alumnos de la Facultad de Relaciones Internacionales, se invita al escenario a los alumnos Alejandra Macías y Álvaro Cáliz, quienes realizarán la ronda de preguntas a nuestra conferencista. Buenas tardes, Máster. Es un gusto estar compartiendo con usted. Le reiteramos la bienvenida y el agradecimiento por
compartir con nosotros un ratito de su tarde para instruirnos en un tema tan importante como lo es el de los derechos humanos para nuestra sociedad. Y por ello es que no queremos dejarla ir sin antes hacerle un par de preguntitas que son bastante importantes para nosotros. Y bueno, la primera de ellas gira en torno a las tecnologías digitales, que justo lo acaba de mencionar hace poquito, ¿verdad? Bueno, estas nos ofrecen los medios para poder difundir y convertir en realidad los derechos humanos, pero también ahí está el otro lado de la moneda, que se utilizan para suprimir, limitar, inclusive violentar los derechos humanos. Y conforme crece más este espacio digital, también aumenta esa necesidad de proteger nuestros derechos, tanto en línea como fuera de ella. Y esta es una situación de tal envergadura que ya se ha puesto sobre la mesa esa necesidad de la creación de la cuarta ola de derechos humanos. Entonces, de acuerdo a ello, la pregunta es la siguiente: ¿qué papel deben jugar las redes sociales en la concientización de los jóvenes hondureños sobre derechos humanos? Bien. Yo creo que es fundamental, es muy importante que, a tono con lo que está pasando y con las demandas actuales de la sociedad, los jóvenes también se apropien de lo que dice nuestra Constitución de la República sobre el derecho a la intimidad personal, a nuestros datos, los cuales no deben ser manejados por otras personas en un momento determinado. Pero si las personas no conocen cuáles son sus derechos y a dónde pueden denunciar en el caso de que esos derechos sean vulnerados, va a ser bastante difícil. Es muy, muy fundamental cuando nosotros hacemos espacios de reflexión como estos, de poner sobre la mesa esos artículos de la Constitución que precisamente tienen que ver con esa dignidad que es inviolable. Por lo tanto, su intimidad personal, sus datos y los datos de su familia no deben ser divulgados por ningún medio, y en este caso no debe ser violentada la dignidad de la persona, porque una vez que nosotros votamos el prestigio, votamos la dignidad de alguien, difícilmente vamos a poder retroceder, ¿verdad?, o devolverle su dignidad a la persona. Entonces es muy importante que volvamos a la educación en derechos humanos, educar a las personas para que no permita este tipo de intromisión, pero también para protegernos, porque una de las cosas que nosotros hemos visto es cómo proliferan en la actualidad personas que, no conociendo su propia dignidad, comparten fotografías, y estas fotografías después son utilizadas por personas y andan inclusive en las redes sociales hablando o poniendo en detrimento la dignidad de esta persona. Entonces yo creo que cuando nosotros aprendemos a limitar los espacios de los demás y cuidamos nuestra propia dignidad y la de nuestra familia, las cosas pueden cambiar. Sobre todo porque esta ola que usted mencionaba de los derechos humanos habla de la libertad informática. Eso no nos acredita para pasar por encima del respeto y la dignidad que todo ser humano se merece. Muchas gracias, Máster. Yo creo que estamos de acuerdo en que podemos encontrar un aliado bastante importante en las redes sociales que nos permita contrarrestar esta línea de pensamiento, si podemos llamarlo así, que se da bastante en la sociedad, de ojos que no ven, corazón que no siente, como una manera de autoprotegerse, de que uno no tiene que preocuparse ni sufrir por lo que no ve o por lo que no escucha, pero ignorarlas no impide que existan, es todo lo contrario, las perpetúan. Entonces, muchas gracias por su respuesta. Bueno, buenas tardes, Máster Ana Lucía Núñez. Primero, felicitarla por su valiosa ponencia sobre un tema tan importante como lo es la educación para la defensa de los derechos humanos. En este contexto, el CONADE, como ente encargado de la protección de los derechos humanos en Honduras, tiene un papel crucial en la promoción de un entorno de respeto y equidad. La institución trabaja para reducir las violaciones a los derechos fundamentales, pero es necesario entender las estrategias específicas que se implementan para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en este país. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué acciones implementa el CONADE para reducir la violación de los derechos humanos en nuestro amado país, Honduras? Bien, gracias por darnos la oportunidad de promocionar también lo que hace nuestra institución. El CONADE precisamente es el defensor del pueblo.
se conoce de esta manera y existe en otros países del mundo. Específicamente en Honduras, el CONADE está presente en los 18 departamentos y esa es una de las partes de la respuesta, porque a través de las delegaciones y oficinas regionales, el CONADE puede captar todas aquellas quejas que la población general interpone cuando siente que sus derechos humanos han sido violentados. Justamente las unidades móviles que el CONADE realiza a través de los compañeros promotores educadores dentro de las comunidades es una forma de acercar la oficina del defensor del pueblo al pueblo y que él pueda allí en su lugar, en su departamento, interponer quejas. ¿Pero para qué una queja? Una queja se interpone cuando ha habido una violación a los derechos humanos. El CONADE tiene un cuerpo de investigadores, un grupo de personas que trabajan precisamente para hacer la investigación de estas quejas que la población coloca y de alguna manera conectar con las instituciones responsables para que éstas puedan devolver el derecho. Esta mañana yo le explicaba a un grupo de jóvenes y les decía, hay derechos que los podemos restituir. Por ejemplo, alguien tiene un problema en materia de salud, en materia de educación, ese derecho podemos restituirlo. Pero ¿qué pasa con el derecho a la vida? No podemos hacer nada, pero sí podemos hacer grandes acciones cuando nosotros prevenimos que ocurra muerte violenta de mujeres. CONADE también tiene espacios como el observatorio y tiene un espacio que se llama clínica también de control de convencionalidad, donde se hace precisamente estas observaciones, estas recomendaciones, no solo al Estado como tal, sino a cada una de las instituciones para que coloquen precisamente los correctivos y evitemos esta violación de derechos. Imaginémonos contextos como los que vemos a diario, los medios de comunicación informándonos de las huelgas que hay en los hospitales. CONADE está presente en todos estos conflictos, como presente ha estado en todas estas acciones donde abiertamente hay actos violatorios a los derechos humanos de la población hondureña. Precisamente el rol fundamental del comisionado es garantizar que las instituciones cumplan con su rol y hacer todos los llamados al Estado para que realmente restituya y respete, garantice los derechos humanos de la población hondureña. Muchas gracias. Con su respuesta podemos recalcar la importancia de que exista un ente que vele por la defensa de los derechos humanos. Gracias. Máster, para continuar con esta ronda de preguntas, hay que resaltar algo bastante importante, que es ver la educación como un medio, como un vehículo para garantizar los demás derechos. Esta impartición de la educación, como usted lo mencionaba, que debe darse desde la primaria, secundaria, educación superior, hasta llegar a los funcionarios públicos, a los miembros de las fuerzas del orden, y también es bastante esencial que llegue a los medios de comunicación, viendo a estos como que es crucial que tengan las características de libertad y de independencia. Por ello, la pregunta es la siguiente: ¿conoce usted casos de países o de programas que hayan sido exitosos y que hayan contribuido a transformar la sociedad a través de la educación en derechos humanos? Bueno, de hecho, aquí cerca nosotros tenemos una experiencia muy buena en Guatemala, que casualmente hablábamos con las compañeras y les decía, miren qué importante cuando le dan a la educación en derechos humanos el lugar que merece. Solamente en esa defensoría, en esa organización, hay 29 personas trabajando en un equipo de educación. Y hoy por hoy está Guatemala, el procurador de los derechos humanos, haciendo una campaña a nivel de todo Centroamérica y República Dominicana y Panamá. Entonces vean que los derechos humanos van más allá de las fronteras y sí son experiencias exitosas, pero que deben ser revisadas en países tan cercanos como El Salvador, donde estamos viendo flagrantes violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y nosotros lo vemos como un gran éxito en materia de seguridad. Es muy importante porque los medios de comunicación nos venden ciertas ideas que muchas veces van en contradicción de lo que es el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Entonces es fundamental, ¿verdad?, que en materia de educación llevemos a cabo esta serie de esfuerzos y de alguna manera nos vinculemos con todos aquellos actores que van a potenciar esa educación. Y como usted bien lo mencionó, hasta la forma de expresarnos habla de la educación en derechos humanos. Una persona puede ser de la raza negra, pero no tengo por qué llamarle negro, porque él tiene un nombre y eso tiene que ver con su derecho al nombre y a la nacionalidad.
Una persona puede ser ciego, pero yo no tengo por qué decirle ciego porque también tiene un nombre y esa es una persona con discapacidad. Entonces aprender a convivir, a tolerar y a llamar a todo por su nombre es parte del lenguaje inclusivo que tiene que ver con los derechos humanos. Muchas gracias, Máster. También es bastante importante que todos estos esfuerzos que usted mencionó se den de manera participativa y se centren en desarrollar estas habilidades o capacidades en los individuos para que podamos pensar y actuar de una manera más crítica, ¿no? Para poder empoderar al individuo para que exija una rendición de cuentas a los responsables de la protección y de los ejercicios de los derechos, y por medio de este empoderamiento poder acabar con estos círculos viciosos de dependencia que se crean cuando estas necesidades básicas no están siendo solventadas. Para finalizar, me gustaría hacerle una última pregunta que viene ligado bastante al rubro de la educación, que lo consideramos muy importante, ¿no?, a la hora de concientizar. Entonces, la pregunta dice así: ¿cómo la educación debe contribuir a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva? Bien, esto es un desafío, porque vamos a comenzar por sensibilizar a nuestras autoridades en materias educativas para que puedan incorporar dentro de la política de Estado la educación en derechos humanos. Aquí es fundamental que las personas que llegan estén convencidas de que la educación cambia vidas, de que la educación transforma espacios y que las maneras de pensar y de conducirnos responden a la educación que nosotros hemos tenido. Nosotros somos resultado de una historia, no aparecimos de la nada, tenemos un futuro y ese futuro solo se construye fortaleciendo la educación en general y la educación en derechos humanos en particular. Es muy importante que quienes llegan al poder también tengan propuestas para cuidar de nuestra población. ¿Por qué nuestros políticos, nuestra clase política no habla de educar a nuestros niños? No nos habla de las respuestas que como pueblo necesitamos. No hemos escuchado propuestas para poder reducir con veracidad la pobreza, para poder trabajar el tema de esos niños que quedaron fuera después de la pandemia, para poder solventar el problema de desempleo y de salud. La educación es fundamental, pero nuestras autoridades deben estar conscientes de eso. Más allá de eso también quiero destacar que la participación de nosotros no debe ser indiferente ni tibia. Debemos como ciudadanía incorporarnos al barco y pedir que se respete la dignidad del pueblo hondureño, y este año tenemos una oportunidad y esa oportunidad se llama volver a elegir nuestras autoridades, así que hay que elegir bien. Como usted acaba de mencionar, Máster, tenemos esa gran responsabilidad de despojar a la comunidad de esa comodidad de la desinformación en la que nos encontramos y formar ciudadanos que estén conscientes y capacitados del papel que deben tomar en la sociedad. Sí, bueno, con eso terminaríamos esta fructífera ronda de preguntas y le agradecemos por su valiosa ponencia en esos temas tan importantes como lo son la educación en la defensa de los derechos humanos. Entonces, ahora nos honra poder entregarle un reconocimiento por parte de la Facultad de la Universidad. Gracias, compañeros, por su colaboración. De igual forma, agradecemos a la Máster Núñez por compartir su tiempo y conocimiento con los miembros de la Facultad de Relaciones Internacionales. Estimada Máster, esperamos que esta no sea la única oportunidad de escuchar su disertación y en agradecimiento se le hace entrega de este reconocimiento por parte de la Facultad de Relaciones Internacionales, el cual cita de la siguiente manera: Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz, Campus Sagrado Corazón de Jesús, Facultad de Relaciones Internacionales, otorga agradecimiento a Ana Núñez por su participación en el ciclo de conferencias El Nuevo Orden Global, Un Mundo Interconectado, sus perspectivas y repercusiones, Tegucigalpa, MDC, 26 de marzo del año 2025.
A continuación, tendremos un receso en el área del Salón Maya. Se ha entregado un ticket, el mismo indica el número de estación que deberán visitar para tomar su coffee break. Agradecemos a nuestros patrocinadores vespertinos, Procarne, Pepsi, CMI Alimentos y Café Don Napo por su colaboración en este evento. Podrán degustar de sus productos durante el coffee break. Se les recuerda seguir las normas de etiqueta y guardar las formalidades. Por favor, esperar las indicaciones de los oficiales de protocolo para salir del aula magna. Tener presente que el retorno es a las 2:50 p.m. Dos, tres, sí, dos.
Un, dos, tres. Buenas tardes. Para iniciar, le solicitamos a los presentes tomar asiento y guardar silencio.
Le solicitamos a los presentes tomar asiento y guardar silencio. Antes de dar inicio a la siguiente conferencia, le solicitamos a los presentes seguir las instrucciones indicadas al inicio de la jornada. Buenas tardes. Agradecemos nuevamente su presencia. Director de Campus Sagrado Corazón de Jesús, Máster Alan Rivera, subdirectora del campus, doctora Shirley Andino, licenciada María Eugenia Rodríguez, decana de la Facultad de Relaciones Internacionales, docentes, invitados especiales y alumnos, así como el doctor Alan Javier Oviedo García, distinguido conferencista. Mi nombre es Sofía Pedraza y seré la maestra de ceremonias de esta conferencia. El mundo atraviesa transformaciones profundas. La reconfiguración de políticas económicas, la creciente influencia de nuevas regiones y los desafíos geopolíticos están redefiniendo el orden internacional. En este contexto, América Latina enfrenta tanto desafíos como oportunidades para posicionarse estratégicamente en un sistema global en evolución. Comprender estos cambios es esencial para anticipar su impacto en nuestras economías, en la cooperación internacional y en las políticas de desarrollo de la región. A continuación, conoceremos la hoja de vida del doctor Alan Oviedo, quien nos fortalecerá los conocimientos referentes a la temática. El doctor Alan Javier Oviedo García es un especialista en relaciones internacionales y ciencias políticas, con una amplia trayectoria en procesos de integración, investigación jurídica, derecho comparado, cooperación internacional y docencia universitaria. Actualmente, se desempeña como encargado de la Dirección de Política Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras. Anteriormente, ocupó cargos diplomáticos, incluyendo consejero jurídico de Límites y Aguas Internacionales del año 1997 a 1999, jefe de Privilegios e Inmunidades de 1999 al 2000, director de Política Bilateral del año 2000 al 2004, director de Política Exterior del año 2004 al 2006 y consejero de la Embajada de Honduras en España del año 2006 al 2009. Su experiencia también incluye su labor como director de proyectos de gobernabilidad democrática en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, del 2011 a 2014, y consultor en diversos proyectos con organismos internacionales. En el ámbito académico ha sido catedrático universitario a nivel de pregrado y posgrado en instituciones como la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala del 2017 al 2022, la Universidad José Cecilio del Valle en el año 2016, UNITEC en el año 2014 y la Universidad Católica de Honduras en el año 1998. A lo largo de su trayectoria, ha participado en importantes misiones oficiales, incluyendo su rol como delegado en cumbres presidenciales y asambleas generales de organismos internacionales. También ha sido observador en elecciones y miembro de comisiones de traspaso presidencial en Honduras. De igual forma, cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas, un máster en Ciencias Políticas y Sociología, además de especializaciones en Derecho Público, Administración y Gerencia Pública. Es candidato a doctor en Derecho Público y ha obtenido su formación en instituciones de prestigio como la Universidad Complutense de Madrid y el Colegio de Defensa Nacional. Además, es miembro de diversas organizaciones, incluyendo el Honorable Colegio de Abogados de Honduras, la Asociación de Diplomáticos Hondureños y la Asociación de Egresados del Instituto Nacional de Administración Pública de España. Su amplia trayectoria lo posiciona como una figura clave en el ámbito diplomático y de las relaciones internacionales, con un enfoque en el desarrollo estratégico y la cooperación regional. Bienvenida al doctor Oviedo, quien impartirá la conferencia Cambios en la hegemonía económica y política mundial y el impacto en América Latina. A continuación, se le cede la palabra al doctor Alan Oviedo.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es un cuento de los más cortos que lo escribió un señor que se llama Augusto Monterroso, guatemalteco. Lo repito, porque es corto. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. El día de hoy, cuando supuestamente estamos hablando de un nuevo orden global, o si le quieren llamar ustedes desorden global, es importante conocer, pues, ustedes que son del seminario de nuevos escenarios internacionales, futuros profesionales de relaciones internacionales, tener esta conferencia sobre los cambios en la hegemonía económica y política mundial y el impacto en América Latina. Es muy importante. Pero previamente a esto, tengo que saludar y agradecer la presentación de Sofía Pedraza. Quiero agradecer ese video que estuvo muy bonito, lo voy a llevar de recuerdo. Y además me voy a llevar sus sonrisas y sus preguntas y todas sus alocuciones sobre esta